se encuentra el proyecto hidroenergético Jequetepeque-Saña, que une a dos fértiles valles y permite triplicar la producción agrícola de toda una región. La represa de Gallito Ciego es el centro de la gran obra de ingeniería hidráulica que desvía el curso del río Jequetepeque dentro de la cordillera, aumenta los recursos energéticos y permite regular el riego en forma racional. El hombre con esfuerzo, con inteligencia y con trabajo logra rectificar a la naturaleza. El proyecto Jequetepeque-Saña significa incrementar las tierras disponibles para la agricultura y mejorar la producción del campo. Esta es la obra de una revolución en democracia. Sí, señores, la palabra del jefe de Estado. Buenas noches. El pequeño corto que acabamos de ver se refiere a una de las grandes obras públicas en que estamos empeñados, la irrigación Jequetepeque-Saña. Yo quisiera esta noche tomar unos minutos para hacer ver la enorme tarea que se lleva adelante en pro de la agricultura. Naturalmente, solo en una región. Vamos simplemente a ocuparnos del norte. En la semana entrante o una semana después, tal vez, hablaremos aquí de lo que se está haciendo en Piura, la magna obra de reconstrucción de ese departamento y del de Tumbes, que tiene un carácter agrícola tan marcado. Pero hoy quisiera concretarme a este valle riquísimo de Jequetepeque, en el departamento de La Libertad, provincias de Chepén, Pacasmayo, Contumaxá, etcétera, del departamento de Cajamarca, vecino, para hacer ver el enorme esfuerzo, no tanto del gobierno, sino de los contribuyentes, y esfuerzo no de capricho, sino de una planificación que se viene realizando desde tiempo atrás. Hace más de 60 años, tal vez 65 años, con la llegada del ingeniero Carlos Sutton, traído por el gobierno de Leguía, se comenzó a estudiar sistemáticamente la irrigación entre Tumbes y Tacna. Había habido muchas obras aisladas, pero no un plan de conjunto. Y el mérito de Sutton fue precisamente estudiar valle por valle y encontrar, con la ayuda de ingenieros peruanos muy eminentes, como Mercado, Segarra, Olazábal y muchos otros, encontrar las huellas de los viejos trabajos hidráulicos del antiguo Perú. El valle de Jequetepeque desemboca en la provincia, hoy la provincia de Chepén, vecina a la de Pacasmayo. Y allí, ¿qué restos tenemos? Tenemos restos arqueológicos del mayor interés, como Pacannamú, aquella ciudad un poco ignorada, que tiene características muy similares a las de Chanchán, evidentemente perteneciente a una misma cultura. Obras hidráulicas por todos lados del antiguo Perú. No lejos, en Chanchán, se percibe todavía desde el aire el trazo de las grecas de los antiguos surcos
elaborados manualmente por agricultores del pasado que lograron sembrar en la costa un área más extensa de la que actualmente se cultiva. Con esta tradición, el Perú moderno no puede quedar atrás. Entre las obras largamente estudiadas que nosotros hemos emprendido está la obra del Valle de Jequetepeque, valle que en sus nacientes es muy cercano, hay una divisoria evidentemente, del río Namora, de los ríos cajamarquinos, y que eventualmente podría ser interconectado. Pero la primera etapa de esta obra consiste en utilizar las aguas que se pierden en el mar, en represar las aguas. Y por consiguiente ha habido que hacer en el valle un gran muro. Es la obra en que ahora estamos empeñados, y yo quisiera mostrar en la pantalla un corte transversal de ese muro. Allí lo vemos, forma trapezoidal, en la base tiene 527 metros y en la cumbre 10 metros. Es un volumen inmenso de tierra, de distinta calidad de tierra y piedras, de distinta calidad, que hay que echar en el cauce para cerrar el cauce, lo que dio lugar a que hace algunos meses inaugurara yo la derivación del río Jequetepeque por un túnel dentro de la cordillera, un vertedero y una canalización que dejó el valle en seco. Esta obra va a dar lugar al mejoramiento de riego de 50.000 hectáreas. Qué bien nos haría la obra si estuviera hecha ahora en este año, donde hay en esa región un poco de dificultad con el riego por la escasez de agua. En cuanto dejemos el gobierno, entrará ya en su fase final el proyecto y mi sucesor podrá inaugurar esta gran obra a comienzos de 1987. De manera que el próximo gobierno va a cosechar los frutos del esfuerzo final que le toque hacer y sobre todo del esfuerzo que nos ha correspondido a nosotros. Yo quiero explicar sobre el mapa la magnitud y la importancia de este proyecto. En primer término, su ubicación en la Carta Nacional, aquí en el norte, donde desemboca el río Jequetepeque, cerca de Pacasmayo. En segundo término, este plano de detalle de las cuencas. Tenemos en verde el valle de Pacasmayo y en un verde de otro tono el valle vecino de Saña, llamado a unirse al de Pacasmayo. Y en la cuenca del Jequetepeque, el represamiento va a producir un lago de unos 11 kilómetros de largo y de unos 14 kilómetros cuadrados de extensión, un espejo de agua que recibe aguas de una cuenca, que esta es la que está aquí en marrón, la cuenca del Jequetepeque, por ahora. Más tarde podrá recibir aguas de la cuenca cajamarquina del Namora, que podrá ser derivado, pero eso es una segunda etapa que requerirá una inversión adicional. Veamos ahora en detalle esta obra principal, que es el represamiento y el lago, que lo tenemos acá arriba. El muro de represamiento y en el antiguo valle inundando pueblos como Chungal, otro pueblo por aquí, se utiliza esa área que ha sido expropiada naturalmente como reservorio. Las aguas llegan hasta el pueblo o la ciudad de Tembladera. Imagínense a 400 metros sobre el nivel del mar, un espejo de agua de este tamaño. La gran atracción turística que ha de ser, además de sus grandes ventajas agrícolas. Y si vemos abajo en detalle la parte que inauguramos, que es un canal de conducción, un túnel, un vertedero, el sitio preparado para una central hidroeléctrica y un canal de retorno al cauce del río Jequetepeque que dejamos en seco para construir la obra, la gran represa que he detallado. Solo falta hacer esta parte alta. Está ya cerrado
el cauce y estamos en este momento acumulando material que será completado a comienzos del 87 para hacer que entonces el gran reservorio de 400 millones de metros cúbicos, es decir, 50 millones más que la obra de Tinajones, que sin duda es una de las mejores obras que realizamos en nuestro primer gobierno y que da una idea comparativa de la magnitud de este trabajo, que va a ayudar al cultivo de áreas en Jequetepeque y en Saña, y eventualmente por el canal de Talambo, a unir a los dos valles e incorporar nuevas áreas a la agricultura. Pienso que el país debe conocer la obra que se realiza, porque no es obra gubernativa, no sale del bolsillo del presidente, que por lo demás no tendría mucha capacidad para hacer una obra de estas. Sale de todos los bolsillos, de todos los peruanos. Significa un compromiso de endeudamiento, pero endeudamiento blando. Esta es una obra de unos 400 millones de dólares en su primera etapa. 62% están dados por el gobierno federal de Alemania a 30 años de plazo y con 5 años de gracia. La contrapartida peruana es del 38%. Evidentemente, en 30 años la obra se va a pagar a sí misma. El mejoramiento de la agricultura, el aumento de la producción, va a hacer posible que la deuda se pague casi sin sentirla. Pero el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es reunir la contrapartida peruana. Yo creo que es útil que se hable de esto, porque los pueblos tienen derecho a saber en qué se invierte, no a escuchar solamente críticas de que se gasta mucho, que se derrocha mucho. Esto no es gasto, esto es inversión. Esto es un esfuerzo como el esfuerzo de sembrío para que cosechen después las siguientes generaciones. Yo tengo mucha fe en los pueblos del norte. Conozco Pacasmayo y el hermoso San Pedro de Yoc, que Raimondi escogió para pasar sus últimos días. Conozco Guadalupe y Chepén, Saña, con esos templos hermosísimos destruidos por una inundación, pero que aún parcialmente siguen siendo testimonio de una vieja cultura, no tan vieja como la autóctona, que también nos ha dejado restos por todos lados en estos valles. Yo me siento feliz de poder mostrar la obra hecha. Se ha visto en el corto anterior cómo fui a inaugurar el desvío de este río, y entrego esto al próximo gobierno con entusiasmo. Sé que le va a demandar esfuerzo, pero sé que el próximo gobierno va a tener una gran satisfacción que no me va a corresponder a mí, la de inaugurar la obra de Jequetepeque Saña. Con estas breves palabras de introducción estoy a disposición de ustedes. Señor Pablo Pinedo, de la revista Oiga. Señor presidente, muy buenas noches. Como se sabe, mañana martes se inicia efectivamente el bloqueo o el embargo comercial dispuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Nicaragua. ¿Piensa usted, señor presidente, como en los años 60 con Cuba, que esto facilita la penetración soviética en América Latina y que sigue estando ese mismo gobierno a espaldas de la realidad latinoamericana? Yo pienso que es un error, que es una medida extrema, sumamente grave, y grave sobre todo porque va a afectar el nivel de vida y quizá la supervivencia de latinoamericanos de un país hermano. Esto no quiere decir que yo adhiera a otras ideologías que no sean la ideología democrática, que es la que yo profeso. Pienso que es muy lamentable que el mundo esté dividido ahora en superpoderes, los democráticos que a veces con su sistema capitalista llegan a excesos, y los totalitarios que suprimen la libertad. Por eso creo que nuestra posición debe ser equidistante, sin negar
que nos vinculan a las democracias, ideales comunes, que todos profesamos a favor de la libertad, que para mí es condición esencial de vida. Yo lamento que se haya llegado a estos extremos y espero fervientemente que con los esfuerzos de Contadora y otros esfuerzos se pueda llegar a un acuerdo armonioso que permita solucionar este grave trance en que está colocada la nación hermana de Nicaragua. El diario El Comercio, el señor Carlos Orbegoso. Señor presidente, buenas noches. Del diario Nacional. Quería preguntarle, señor presidente, ¿por qué el gobierno recién modifica la ley Kuczynski? Silva Ruete dice que el nuevo proyecto es una trampa para el futuro gobierno y amenaza con someter a investigación a los que propician la ley Kuczynski y la evasión de recursos para la exoneración de esa ley a las empresas petroleras. Ve usted todo eso, pues, esas son palabras no de momento postelectoral, que debe ser un momento de profunda seriedad, de profunda responsabilidad. Todo el país sabe el daño que le ha hecho al Perú la demagogia en tantos campos y especialmente en el campo petrolero. Nosotros lo que queremos es dejar establecido un punto de vista, no necesariamente en una ley porque no hay tiempo. Estamos ya a 6 de mayo, el Congreso se va a fin de este mes, de manera que es muy difícil que se pueda dar una ley. Y sobre un tema importante de proyección al futuro, nosotros solo procederíamos en caso de tener apoyo multipartidario. No sería adecuado dejar un instrumento que resultase incómodo o inoperante para el próximo gobierno y se viera en la necesidad de derogarlo. La ley Kuczynski no se trata de derogar la llamada, porque no sé por qué la llaman ley Kuczynski, es ley del Congreso peruano, aprobada por el Congreso. La ley Kuczynski está ya superada por ciertas circunstancias. Los países vecinos han dado pasos adelante sumamente importantes, tanto Colombia como Ecuador, como la Argentina. El presidente Alfonsín acaba de estar en Houston, invitando a los capitales extranjeros. Entonces, necesariamente el Perú tiene que revisar su propia legislación. Y yo espero que esto lo haga el próximo gobierno. Pero nosotros queremos dejar establecida la que podría ser una política de atracción de capitales. No estamos satisfechos con la atracción que nosotros hemos logrado, no obstante de que han venido Union Oil, Shell y una serie de empresas, Continental, a hacer perforaciones en el Perú. Pero observamos que en el caso de Colombia, mientras nosotros hemos hecho 3 o 4 contratos, ellos tienen 30 contratos. Y en el caso del Ecuador tienen cerca de 15 contratos. Y en el caso de la Argentina están abriendo las puertas. De manera que lo que se trata es de no quedar a la saga, porque el capital disponible para petróleo, para perforar pozos, para explorar pozos, ese capital tiene un límite. Y si se va a distribuir en los otros países por las facilidades que ellos den, tenemos que estar muy atentos para asegurar la producción futura de petróleo. Ahora bien, en lo que respecta a las críticas que se han hecho, que se ha dejado de cobrar 600 millones, todo eso es música celestial. Habría que preguntarse qué habría pasado si no se hubieran dado esas medidas. Estas críticas se refieren a la reinversión. El ministro del ramo, que es un excelente profesional, el señor Juan Inchauste, y sobre todo es un hombre serio, porque lo que se necesita ante todo es seriedad, va esta noche al programa Pulso. Estoy seguro que él, con mucho mayor competencia que yo, va a poder absolver este tipo de preguntas. Pero la realidad es que la reinversión es una medida de estímulo a la producción que existía antes de la ley llamada Kuczynski. Y las empresas petroleras podían reinvertir en otras actividades, mas no en la actividad petrolera, lo que significaba un error evidente, porque era una discriminación contra la propia industria petrolera, que es vital por ser una fuente de energía. La reinversión es algo que se practica. Todas las industrias la practican. Una fábrica de zapatos que quiera hacer reinversión puede hacerlo.
Claro, hay un límite, el 40% de la utilidad, no más del 40% de la utilidad. De manera que se está haciendo una demagogia barata en torno a esto. Nosotros pensamos que hay que estimular la reinversión, pero ahora hay consideraciones nuevas que obligan a buscar, a explorar otros caminos, paralelamente a lo que han hecho las naciones vecinas, hay que reconocerlo, con mayor éxito que nosotros. Esta es la realidad. Si no hubiese habido esa facilidad, los daños económicos para el Perú, como lo puede probar el ministro del ramo, habrían sido mucho mayores. De manera que no ha habido tal pérdida. Esa es propaganda política a destiempo, porque ya pasó la hora de la plazuela. Esa es la hora del gabinete en que hay que sentarse a trabajar seriamente. Y yo deseo fervientemente que mi sucesor y su gobierno puedan llegar al mayor acierto, que será desde luego explotar en mayor medida el petróleo, tener una producción más amplia, ampliar las exportaciones, tonificar con eso la balanza comercial y la balanza de pagos del Perú y atender mejor a nuestras propias necesidades. Yo remito a los oyentes al programa de Pulso de esta noche en alguno de los canales, donde va a estar presente el ministro Inchaustegui, un hombre que no va a ir a hacer política, sino a aclarar situaciones para que el pueblo peruano pueda juzgar y con toda serenidad inducir a sus instituciones y gobierno a que tomen un camino benéfico para la economía de la República. Hablo con la autoridad de quien creó para el Perú la refinación nacional en la represa de la Pampilla, que construimos en mi primer gobierno y que ahora hemos ampliado considerablemente en esta segunda administración. El periodista Carlos Schumann, de Canal 9, señor presidente. Señor presidente, ¿habrían tratado ustedes en la reunión de coordinación parlamentaria lo referente a la posición de Acción Popular y del gobierno en cuanto a ir a una segunda vuelta? ¿O estarían ustedes esperando la resolución? No se ha tratado el caso esta tarde, no hemos tenido tiempo para hacerlo. Por otro lado, se ha dicho, son rumores, que usted al dejar el mandato quizás iría a enseñar a una universidad en los Estados Unidos, quizás Columbia, donde usted prestó servicios antes. Bueno, ve usted, esto no es rigurosamente exacto. Yo quiero vivir en mi país, yo quiero pasar mi vejez en el Perú. La vida me obligó a vivir muchísimos años en el extranjero, que fueron fructíferos porque creo que aprendí algo, primero en el hogar de un desterrado, después como desterrado yo mismo, largos años. Estoy muy agradecido a la hospitalidad que he recibido y sobre todo al gesto muy generoso de la Universidad de George Washington, que es la que me hace el honor de decirme que estoy siempre en la facultad y que puedo ir a enseñar ahí cuando quiera y como quiera y lo que quiera. Bueno, más no se puede pedir, pero yo pienso permanecer en el Perú. Vamos a mudarnos, vamos a volver a nuestra escala habitual, porque esta es una escala muy suntuosa, muy grande, y ahora volvemos pues a la escala en que hemos vivido antes, en el largo destierro, el sistema moderno de los departamentos donde no hay mucho espacio, y no un departamento dispendioso. No podría yo asumir esa carga, sino a un departamento desde luego decoroso, pero donde voy a seguir de cerca las incidencias que ocurran. Iré de cuando en cuando al Senado y me dedicaré cuando pueda a viajar por el país. Este es mi ferviente deseo. No niego que si hay una oportunidad de hacer un viaje por una semana o dos, agradable, para romper la monotonía de la vida, lo haré con mucho gusto. Pero no he aceptado yo un encargo permanente en la enseñanza que a mí tanto me fascina. Pedro Ortiz, de Frecuencia 2. Señor presidente, diversos sectores de opinión, inclusive la Contraloría General de la República,
han venido opinando que la moralidad pública administrativa es uno de los graves problemas del país. Inclusive el día de hoy el virtual presidente electo Alan García se ha reunido con la Confederación de Profesionales Universitarios Liberales y ha comprometido su participación en una tarea moralizadora. ¿Qué comentario le merece esto? Y en todo caso, ¿qué ha hecho o qué está haciendo su gobierno para solucionar este mal? Ve usted, yo estoy plenamente de acuerdo y creo que soy participante activo, porque se enseña con el ejemplo. Yo creo que lo principal en una nación es la conducta de sus gobernantes. De manera que desde ese punto de vista, sin falsa modestia, digo que estoy plenamente satisfecho. No vine al gobierno a hacer fortuna, pero como lo dije alguna vez, a tener la fortuna de gozar del aprecio público. Porque cualquiera que sea el resultado pasajero de una elección, episódico de una elección, en la que personalmente no he podido participar, todos los días palpo el aprecio público, que es el gran premio a la conducta recta. Ahora bien, la inmoralidad es algo muy difundido en el mundo. Hay hábitos de inmoralidad. Hay la delincuencia, que afortunadamente es la excepción, pero siempre constituye una preocupación muy grande en el Perú. Pero hay hechos que realmente enaltecen, y yo, para citar un caso de moralidad gubernativa, por ejemplo, puedo mostrar la forma como hemos adjudicado los miles de viviendas. Ustedes comprenden que yo hubiera podido dar a dedo esas viviendas a mis correligionarios. No me faltan amigos en el Perú. Aún en el peor momento político, electoral, son cientos de miles, ¿no? Entonces he podido a cada uno resolverle el problema del techo, no regalándolo, pero sí adjudicándolo arbitrariamente. Me complace en decir que no lo he hecho, y que si hubiera querido hacerlo no habría podido hacerlo, porque todos mis colaboradores de ministro para abajo han cooperado a esta gran realización, a este ejemplo. Cada vez que voy a uno de los proyectos de vivienda, la gente me abraza y me dice gracias por la forma como se ha procedido. Yo estoy acá por suerte, no por favor, no por dádiva. Esas son realidades. Ahora, yo no niego que haya mucha corrupción en muchos aspectos de la vida privada y pública nacional. Constantemente se descubren casos y se sancionan casos en la forma más severa. Pero en lo que atañe al gobierno, el gobernante debe dar el ejemplo. Y yo siempre repito a mis amigos una frase de un filósofo griego: el que se ocupa de los negocios públicos debe renunciar a los propios. Por Radioprogramas del Perú, Jorge Vallejos. Señor presidente, en el campo electoral, ¿cómo se realizará la transferencia del gobierno y qué sugerencia haría usted para que este proceso se agilice un poco en el sentido de definir si hay o no segunda vuelta? Bueno, eso depende íntegramente del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros respetamos a todas las instituciones y de manera muy especial al Jurado Nacional de Elecciones, que no obstante estar privado accidentalmente por un hecho muy doloroso de su insigne presidente, de todas maneras ha contemplado esa situación y sigue operando. El jurado va a resolver el problema y nosotros acataremos lo que el jurado resuelva. En cuanto a la transición, como es notorio, se da todos los pasos necesarios para que el próximo gobierno no llegue ignorante el 28 de julio de los detalles que desee conocer. No hay nada privado, no hay nada secreto. Todo está a disposición del próximo gobierno. El periodista Alberto Cortés, del diario Hoy. Señor presidente, volviendo al tema de la inmoralidad que usted aludía anteriormente, ¿qué información tiene usted en torno a un gran despilfarro de fondos en Foctur en estos 5 años de su gobierno? Se dice, entre otras cosas, que la Contraloría ha detectado que partidas presupuestales se utilizaron para fines personales. Ve usted,
Yo siempre pongo, con beneficio de inventario, todas las cosas que se dicen, pero en ese campo, en el campo de la promoción turística, si se quiere atacar es muy fácil atacar, porque naturalmente hay que hacer gastos y gastos en el extranjero, y gastos de publicidad. No, si se quiere traer turismo hay que gastar, de manera que puede haber, evidentemente, excesos en algún caso, pero siempre hay gran abnegación en la mayoría de las personas que participan, porque están sujetas a esta clase de críticas. Una de las razones por las cuales nosotros no hemos promovido, y quizá esto haya sido un defecto, al gobierno, es decir, al Perú durante los últimos años, ha sido precisamente la dificultad de poder dar una cuenta clara de los gastos en que se hubiese incurrido. Todo lo que sea relaciones públicas entraña la contratación de firmas de relaciones públicas. Es muy discutible si hicieron bien la inversión o si le hicieron mal o si hubo dolo, eso es muy discutible. Ese es el motivo por el cual, no teniendo nosotros muchos recursos y teniendo un sistema de mucho control en el Perú, porque esto hay que admitirlo, hay muchísimo control, constante control, nosotros pensamos que iba a dar lugar esto a mucha habladuría y por eso nos privamos y por eso se ha dicho tantas falsedades del Perú y por eso hay muchas críticas que han quedado flotando en el aire. Nosotros somos muy partidarios de ejercer los controles más severos. Señor Roberto Mejía, del diario La República. Señor presidente, muy buenas noches. Buenas noches. Hay dirigentes políticos e inclusive algunos expertos que señalan que la revisión de la actual política petrolera, concretamente la revisión de la ley Kuczynski, obedece al deseo de algunos inversionistas de obtener mejores utilidades en sus inversiones para la exploración y explotación de petróleo del Perú. ¿Es esta la razón por la cual se haría la revisión? Ya lo he explicado esto exhaustivamente, ¿no? El Perú necesita producir petróleo. Nosotros sabemos geológicamente que tenemos una riqueza petrolera, no siempre fácilmente ubicable, pero tenemos una riqueza petrolera y nos preocupa naturalmente que podamos eventualmente ser importadores de petróleo. Afortunadamente en este gobierno no ha resultado así. Nuestra producción, que está en el orden de los 180, 190 mil barriles diarios, es ampliamente suficiente. Nuestro consumo está en el orden de los 120 mil barriles diarios, de manera que somos todavía exportadores. Pero nos preocupa el futuro. Hay que localizar mayores reservas. Con la legislación que tenemos, han venido en este gobierno nuevas empresas, la Shell, que está trabajando muy bien en exploración petrolera y que ha hecho algunos hallazgos de gas y de condensado. Trabajó sin éxito la Superior, que perdió plata, el pozo resultó seco. El último pozo que se está perforando por la Union Oil, la Union Texas, la Texaco, una serie de empresas extranjeras en el lote 6, entre el Marañón y el Pastaza, infortunadamente no da resultado todavía, ya están a 16.000 pies de profundidad. Esos son los casos más recientes, y la Continental, que se ha interesado por un lote petrolífero en la selva central. Pero son muy pocos casos. Hemos hecho 3 o 4 o 5 contratos, no recuerdo exactamente cuántos, mientras que Colombia ha hecho 30. En Colombia, en plena marginal de la selva, en el eje de la carretera, en Saravena, cerca de Arauco, han hallado los pozos más ricos de petróleo. Ahí está la Occidental, es petróleo liviano. Nosotros tenemos que poner las cartas en la mesa para que el juego pueda realizarse. No se puede hablar de utilidades cuando no se sabe todavía si va a haber o no va a haber petróleo. Por ejemplo, el caso de Superior, cuando discutíamos si se le daba contrato o no, hubo mucha oposición y fue muy difícil lograr la autorización. Muchos insistían que ese pozo lo excavara Petroperú, no obstante de que ya había perdido 10 millones de dólares en una actividad en ese sitio. Entonces se discutió mucho, finalmente se trajo a la empresa americana, perdió en el orden de 60 millones de dólares. Ese es el petróleo. Es un juego de azar en cierta manera.
Entonces lo que se está tratando de hacer es recopilar la legislación de los países vecinos, la legislación universal. Es un tema muy conocido. Y naturalmente crear las condiciones que hagan posible de que en vez de dar 4 o 5 contratos, ya esto es responsabilidad del próximo gobierno, puede dar 30 o 40. El próximo gobierno verá lo que hace. Yo creo que ya nosotros no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos hasta el 28 de julio el deber de advertir al país de lo que ocurre. Ya la llamada ley Kuczynski, como lo acabo de decir, ha sido superada por los hechos. Era una ley que daba algunos incentivos, pero esos incentivos han sido cambiados, superados por otras modalidades que el Perú no puede ignorar. Pero yo repito, la responsabilidad es ya para el próximo gobierno. En cuanto a nosotros, me complazco en decir que no hemos llegado a ser importadores de petróleo como se anunció, afortunadamente, no. Vamos a ser exportadores y todavía por bastante tiempo. Pero tengo fe en que el gobierno que nos suceda dé los pasos conducentes a que se haga más explotación, más exploración. El representante de la revista Defensa de España, señor Rafael Conesa. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Señor presidente, dentro de la lucha continua contra el tráfico de drogas que se sigue en el país, hemos visto que con frecuencia hay capturas de material perteneciente a bandas de narcotraficantes por parte de la Guardia Civil, PIP o Guardia Republicana, en particular vehículos, aviones ligeros, lanchas o automóviles. Rara vez estos vehículos logran ser empleados en la lucha contra ese mismo tráfico de drogas por una serie de trabas burocráticas. ¿Qué posibilidades habría de poder aplicar una normativa más ágil para el empleo de este material en la lucha contra el tráfico de drogas? ¿Y qué recomendaría a su sucesor como norma de conducta en relación a este tipo de plagas? Bueno, ve usted, esta mañana, por ejemplo, se ha realizado una gran incineración de droga, ¿no?, del cuerpo del delito. No recuerdo exactamente la cantidad, una cantidad muy apreciable. Es un proceso que dura todo el día, porque hay que pesar, tienen que entrar los químicos, etc. Y también, como usted dice, a veces hay decomiso de determinados bienes de capital. Los reglamentos policiales establecen exactamente el destino que deben tener. Jerónimo Rodríguez, de Canal 4 de Televisión. Perdón, de Canal 5. Señor presidente, ¿reiniciará el ministro de Economía el diálogo con los bancos del exterior al vencerse la próxima semana compromisos con líneas comerciales a corto plazo por un monto de $1.300 millones con miras a lograr el aplazamiento de estos bancos del exterior? Sí, el ministro va a ir y entiendo que hoy iba a tener una conversación para invitar a personeros del próximo gobierno a que, sin responsabilidad de ellos, pero en calidad de observadores, puedan participar en estas conversaciones. Desde luego, nosotros no podemos incumplir compromisos. Si hay alguna incapacidad de hacerlo por circunstancias que son de todos conocidos, eso se debe hacer previo una negociación que está en marcha. Desde luego ya se han dado los pasos iniciales y va a haber este encuentro en el que estoy seguro se llegará a alguna solución, si no definitiva, alguna solución provisional para que el próximo gobierno pueda tomar sus propias decisiones. Eso es todo, señor presidente. Transmitió el Sistema Nacional de Comunicación Social desde Palacio de Gobierno. Muchas gracias por su atención. Comarca y La Libertad se encuentra el proyecto hidroenergético Jequetepeque-Saña, que une a 2 fértiles valles y permite triplicar la producción agrícola de toda una región. La represa de Gallito Ciego es el centro de la gran obra de ingeniería hidráulica que desvía el curso del río Jequetepeque dentro de la cordillera, aumenta los recursos energéticos y permite regular el riego en forma racional. El hombre con esfuerzo, con inteligencia y con trabajo
logra rectificar a la naturaleza. El proyecto Jequetepeque-Saña significa incrementar las tierras disponibles para la agricultura y mejorar la producción del campo. Esta es la obra de una revolución en democracia. Vamos a ganarle al sol, al tiempo, al río y al mar. Volvamos a levantar bajo nuestro bicolor la esperanza de un mañana que será mucho